Juan Antonio de Castro, profesor de Globalización y Comercio Internacional en la Universidad de Nebrija y es funcionario de las Naciones Unidas. ¿Qué tal? Juan Antonio, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oh, pues un panorama geopolítico complicado con esperanza, porque ayer tenemos reuniones en el Kremlin entre Rusia y Estados Unidos, pero de momento, bueno, pues con pocos acuerdos, ¿no? De momento Rusia rechazaba un alto el fuego, no así un acuerdo por este plan de paz de Estados Unidos, pero un poco en resumen, la conclusión, Juan Antonio, es que parece que esto va para largo. Sí, yo creo que va para largo por muchas razones. La primera, desde luego, es lo que estamos viendo de la reunión de ayer, ¿no? Es evidente que no se va a convencer de ninguna manera a Rusia o al presidente Putin, en definitiva, de no tener al final las provincias a las que está ya llegando a vencer prácticamente en cuestión de meses, a lo mejor. Por lo tanto, era ridículo pensar que rápidamente va a ceder en el tema territorial. Rusia no va a ceder en el tema territorial, es el tema más difícil. En otros temas yo creo que sí está dispuesta a tener cierto entendimiento, pero ese tema y el de la seguridad y el seguir ligando a Ucrania a la seguridad de la OTAN y ejércitos de la OTAN en Ucrania, etcétera, de ninguna manera, ¿no? Yo creo que no tenemos que olvidar que Rusia es ganadora por el momento, si bien lo que está empezando a ocurrir, esta locura armamentista, porque no le podemos llamar de otra manera, la que se ha lanzado Europa, metida dentro de la alianza de la OTAN, haciendo núcleo absolutamente con OTAN contra Rusia, con una beligerancia que yo no había escuchado, además, de tal forma, ¿no? Escuchar a Rutte hoy, escuchar a la alianza, puede que lo esté haciendo para forzarla, para facilitar la negociación por parte de Ucrania, de que sepa que tiene detrás una OTAN fuerte. Pero yo creo que por un lado también Rutte ha dicho hoy, ¿no?, que todo está alrededor de Trump y de lo que decida Estados Unidos en el fondo con Rusia, que de Trump depende todo. Bueno, pues ahora vamos a poder ver si la posición de Trump es sincera y está dispuesto realmente a ir en esa línea de negociación con Rusia, dejando de lado un poquito Ucrania y Europa, o si esto no era más que un amago para seguirle dando la razón, en definitiva, a aquellos que piensan que la industria armamentista es la que está presionando absolutamente a todos los líderes europeos. Yo tengo la sensación de que las ganancias son tales las que se han logrado, podríamos hablar mucho tiempo, pero son del orden de los últimos 5 años o los últimos 2 años del 160% de ganancias en ventas de armamentos para diferentes países, ¿no?, en particular Estados Unidos. ¿Quién va a dejar eso perderlo? Hay cierto interés, es terrible decirlo, en que se perpetúe la guerra, en no ceder nada ante lo que pide Rusia, pues quizá están movidos seguramente por otros intereses. Bueno, pues hablando de intereses y de socios, de aliados de Ucrania, ayer escuchábamos una respuesta muy contundente por parte del presidente ruso, un Vladimir Putin que respondía precisamente a la OTAN, a las amenazas de un alto cargo que ponía sobre la mesa ataques preventivos. No es la primera vez que escuchamos mensajes de este tipo por parte de la OTAN, pero sí es la primera vez que escuchamos una respuesta tan abrumadora por parte de un Vladimir Putin que, bueno, básicamente hablaba de un ataque nuclear, ¿no? Decía que con Ucrania está siendo quirúrgico, pero que con Europa no tendría contemplaciones. Claro, bueno, tenemos aquí una potencia nuclear que quizás se nos ha olvidado a muchos países pequeños europeos, que está dispuesta a no ceder y que está dispuesta a utilizar cualquier cosa si es amenazada. Lo que estamos escuchando últimamente, como digo, es un grito muy beligerante, muy belicista, como muy atrevido por parte de países europeos, y la respuesta de Putin es la lógica, es decir, bueno, cuidado, si queréis guerra la vais a tener. Creo que hay que empezarse a tomar en serio lo que está empezando a pasar. El juego por la presión armamentista que tienen Francia y Reino Unido de seguir apoyando a Ucrania nos puede llevar en un determinado momento a que responda Rusia. Y Rusia podría responder en el primer momento en el cual vea o capte cualquier tipo de ataque o cualquier tipo de iniciativa de la OTAN en su contra. Y eso la OTAN no debe debe escucharlo atentamente. Nos están poniendo en peligro, y quisiera recordarlo, a una población, a un pueblo soberano europeo que jamás hemos dado luz verde a ninguna guerra, que nunca se nos ha preguntado si consideramos beligerante o nuestro enemigo ancestral a Rusia, que nunca se nos ha dicho
si queremos entrar en guerra con Rusia, porque en definitiva, hacer un paso de esos, tomar el accidente de una intervención, aunque sea puntual, contra Rusia, y podernos llevar la respuesta, ¿dónde se nos ha consultado? Perdemos nuestras propias democracias europeas, estamos perdiendo el sentido, pero lo estamos perdiendo también en términos de ética y de moral. ¿Qué es esto de congelar activos rusos, saltándonos que pertenecen al pueblo soberano ruso y que además rompen completamente la confianza financiera en el Euroclear, que nos llevaría absolutamente al desastre financiero en Europa? ¿Es que Van der Leyen ha perdido la razón? ¿Es que no nos damos cuenta? Ya lo está diciendo el Banco Central Europeo, lo está diciendo Bélgica, que no se puede jugar de esta manera a amenazar a Rusia, porque no tenemos los medios financieros y ya lo peor que estaba yo escuchando hoy es que la señora Van der Leyen, si no puede utilizar los activos, va a poner los presupuestos europeos como base de garantía ante un préstamo que se le daría a los ucranianos para seguir peleando. ¿Se nos ha preguntado en nuestros parlamentos europeos qué queremos hacer del presupuesto europeo? ¿Queremos realmente hundir nuestro dinero y pagar nuestro dinero en este ataque y en esta agresión contra Rusia? Bueno, pues hablando de Europa y de estos mensajes del presidente ruso, de Vladimir Putin, te quiero preguntar por otra de las noticias de las últimas horas, este escándalo de corrupción que está sacudiendo a la Unión Europea con Federica Mogherini, que era algo así como lo que es a día de hoy Kaja Kallas, y bueno, pues sobre todo con lo que está sucediendo en Europa, en Ucrania, donde parece que empiezan a aflorar casos de corrupción. Quiero saber, Juan Antonio, si tú crees que es una casualidad o que tiene que ver también con estas negociaciones por Ucrania. Desgraciadamente yo creo que no es ninguna casualidad. Lo estamos viviendo en nuestras propias carnes en este país, en España, con muchísima corrupción alrededor de la presidencia del gobierno. Lo hemos vivido ya en el Parlamento Europeo, con muchísimos casos de corrupción y al más alto nivel. Y lo vemos ahora en la propia vicepresidenta, la que fue vicepresidenta en Europa, que cae también en un escándalo de corrupción. Realmente aquí las comisiones, como estábamos hablando, las comisiones que quiero volver un poquito al tema, porque esto tiene mucho que ver. Europa se tapa los ojos ante la corrupción porque está inmersa en la corrupción. Cuando la señora Van der Leyen nos enseñe un día los contratos que firmó con la Pfizer, que quizá tendrá que hacerlo, a lo mejor empezamos a saber también mucho más de corrupción. Había muchos tachones, hay muchos europarlamentarios que quieren saber más, ¿no? Hay corrupción en Mogherini, hay corrupción seguramente, presuntamente a lo mejor en Van der Leyen. Hay corrupción, pero hay corrupción en Ucrania, hay corrupción en España. Y la señora Van der Leyen ni la Comisión Europea dicen nada ni al poder absolutamente podrido y corrupto de Yermak, que ha tenido que dimitir, y de todo el entorno de Zelensky, de un país corrupto al que se le da el dinero de nuestros presupuestos, y a una Comisión Europea que no le importa trabajar con corruptos porque tiene ella misma, lo estamos viendo por Mogherini y otros, el germen de la corrupción. O acabamos con este tema, o nuestros niveles de ética y de derecho internacional y de respeto a los fundamentos que han hecho nuestras democracias se caerán en mil pedazos. Europa está callada ante el escándalo tremendo de corrupción que tiene España, que tiene nuestro país en este momento. Silencio ante la corrupción es complicidad. Silencio ante la corrupción ucraniana va muchísimo más allá. Es apoyar con armas y dinero a un país que está poniendo en peligro la seguridad de toda Europa, ¿no? Creo que tenemos que hablar así también, no se puede, tenemos que decir las cosas como son y hay que empezar a hablar de nuestros dirigentes. Realmente no se están comportando ni nos están mostrando ningún ejemplo y creo que es porque están presionados por intereses muy superiores a lo público, por intereses privados, por intereses armamentistas y por intereses de empresas como lo fueron las farmacéuticas. Bueno, pues un momento desde luego para pensar en Europa, un momento para reflexionar y un momento para poner la mirada también en Venezuela, donde Trump sigue aumentando la presión sobre Maduro. Ayer hablaba de ataques terrestres inminentes, hoy se habla incluso de una salida, de un exilio de Maduro en Qatar. Te quiero preguntar también por esto, Juan Antonio, ¿cómo ves esta máxima presión? Yo creo, sabemos por qué es la presión, sabemos que Estados Unidos, la administración Trump ha decidido que es el momento de dar jaque mate al régimen de Maduro. El régimen de Maduro no es ningún ejemplo de derecho internacional ni de democracia, todo lo contrario.
Pero Trump se lo ha tomado esta vez muy en serio y lo que está haciendo lo va a realizar. Yo no tengo la menor duda de que Trump va a actuar en el área terrestre, digamos, en el ámbito terrestre. ¿Y por qué? Pues porque lo hizo puntualmente en Irán y en 8 días, en 9 días se paró todo. No me extrañaría en lo más mínimo que la primera intervención fuera el destruir una base de narcotráfico en Venezuela, por ejemplo, bombardeo puntual. Empezar así, empezar a amenazar, siempre que tarde Maduro en marcharse. En definitiva, podemos decir que desde el punto de vista del derecho internacional es absolutamente bestial lo que está haciendo Trump, pero desde el punto de vista de la democracia de Venezuela, de las libertades, creo que también tenemos que estar un poco contentos de que a lo mejor dentro de poco sea el final de ese régimen, ¿no? Creo que tenemos que estar ahí y que hay que seguir las cosas de cerca, pero no tomemos en broma nada de lo que está diciendo Trump en estos días para hacer caer al régimen de Maduro. Es posible que Maduro se exilie, es muy posible. Realmente, si no, es también muy posible que desde dentro las propias cúpulas militares pueden pensar en algún momento en lanzarse contra él. Con el foco puesto en Maduro, y hemos visto también una respuesta por parte de China. Básicamente hablaba de una injerencia de Estados Unidos. Hemos visto también a Rusia hablando en este sentido. Te quiero preguntar precisamente por esto, Juan Antonio, ¿hasta dónde puede llegar el papel tanto de Rusia como de China para mediar en este conflicto? Si crees que estamos a tiempo de que le paren los pies a Donald Trump. A ver, también es cierto que hay que pararle los pies al campeón del transaccionalismo, ¿no? Que es esta nueva ola en la que no hay derechos, no hay principios, todos son transacciones, yo te pongo los aranceles y tú haces lo que a mí me da la gana. Rusia, China, los BRICS en general y muchos países emergentes están hartos un poco de ese unilateralismo, ¿no? Y tienen bastante razón. Que se pongan del lado de Venezuela no lo están haciendo de manera absolutamente clara tampoco, pero sí están digamos, queriendo plantear el volver un poco a las reglas del juego. Nos las hemos saltado, se las ha saltado Trump a nivel del comercio internacional, se lo está saltando a nivel ahora del derecho internacional con los ataques a esas barcas de narcotráfico, a las que habría que juzgar, sí, lógicamente, pero está siguiendo una agenda. En el fondo, ni la Organización Mundial del Comercio es capaz de parar ese transaccionalismo de Trump, que no es aceptable de ninguna manera, pero que lo hemos aceptado todos porque somos más débiles que Estados Unidos. Si fuéramos más fuertes, lo habríamos parado tanto en la Organización Mundial del Comercio como en la propia ONU, pero ningún país en el Consejo de Seguridad se atreve a levantar la voz ante Estados Unidos. ¿Por qué? Porque le pueden caer más aranceles y más problemas geopolíticos. Vivimos en un mundo de poderes, en un mundo de fuerza, en el que puede el más fuerte, y Estados Unidos se lo ha creído, y China y Rusia se quedan un poco a la expectativa. No son de los que intervienen en el momento, lo hacen a la larga. Entonces tenemos que esperar un compás de espera más bien por parte de esos que están, yo creo, queriendo volver a las reglas del juego, sabiendo también que a veces también, como todos en geopolítica, se las saltan, ¿no? Pero sí hay un campo de reglas del juego y un campo de transaccionalistas. En este momento el mundo se divide, pero estamos cayendo desgraciadamente por la mayoría de los países a aceptar este transaccionalismo americano y tendremos que pagar las consecuencias, las estamos pagando. En algún momento veremos si nos compensa respecto a los resultados de la política americana, si Trump consigue parar la guerra de Ucrania, si Trump ha conseguido parar la guerra de Gaza, si Trump consigue que la dictadura venezolana termine, pues quizá aplaudamos a un Trump transaccionalista, pero cuidado, nos tendremos que armar los demás de armas proteccionistas y de armas comerciales y de armas políticas, geopolíticas equivalentes a las suyas. Y yo creo que ahí es donde vendrá un nuevo equilibrio. Pero quizá hay que esperar a que los BRICS y otros países nos ayuden a reforzarlo y a ponerlo en pie. Bueno, pues con la mirada en Venezuela y en estas amenazas de Donald Trump, a que por cierto vamos a escuchar eso de las 8:30 en España, Juan Antonio, como siempre un placer contar contigo y escuchar tu análisis. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer estar con vosotros. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo.